Siempre creyó ser estéril, hasta que una mujer al borde de la muerte aparece en su puerta con una hija de 6 años. La revelación parece imposible, pero un examen de ADN destruye todas sus certezas. En una madrugada silenciosa, la niña encuentra a la madre sin vida y corre hasta la habitación del millonario. Con la frase devastadora, «Mamá acaba de morir, ¿puedo pasar la noche aquí, papá?», se congela ante la responsabilidad que lo cambiará todo. La lluvia azotaba los ventanales del ático en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México. Mateo Alcázar contemplaba el panorama urbano desde su santuario de cristal y acero. A sus 35 años, había construido un imperio inmobiliario que era la envidia del país. Sus edificios definían el horizonte de la capital, monumentos a su éxito que, sin embargo, no llenaban el vacío que sentía cada noche al regresar a casa. El teléfono vibró sobre la mesa de mármol. Era Santiago, su socio. ¿Ya revisaste los planos del proyecto Monterrey? Los inversionistas necesitan una respuesta mañana. Lo haré esta noche, respondió Mateo secamente antes de colgar. Se sirvió un whisky y observó el líquido ámbar. Su reflejo en el vaso le devolvió la mirada de un hombre que lo tenía todo y nada al mismo tiempo. Los médicos habían sido claros años atrás. Era estéril, una condición que había terminado sus 2 matrimonios anteriores y varias relaciones significativas. Ahora vivía dedicado exclusivamente al trabajo, convencido de que su legado serían edificios, no hijos. El timbre del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Miró el reloj. 10:30 p.m. Nadie lo visitaba a esa hora. «Sí», respondió, con irritación. «Señor Alcázar, hay una mujer con una niña en la recepción. Ja insiste en verlo, dice que es urgente», informó el guardia del edificio. «No espero a nadie, dígale que solicite una cita con mi asistente». «Señor, dice que es sobre un asunto personal. Mencionó que se llama Elena Fuentes». El nombre no le sonaba familiar. «Hágala esperar. Bajaré en 5 minutos». Cuando el ascensor privado lo llevó al vestíbulo, vio a una mujer delgada, casi frágil, sentada en uno de los sillones. Su ropa modesta contrastaba con el lujo del entorno. A su lado, una niña de unos 6 años dibujaba tranquilamente en un cuaderno, ajena al nerviosismo de su madre. «¿Señora Fuentes?», preguntó Mateo manteniéndose a distancia. La mujer levantó la mirada. Tenía un rostro que alguna vez debió ser hermoso, ahora marcado por el cansancio y algo más que Mateo no pudo identificar. Sus ojos, sin embargo, mantenían una determinación feroz. «Señor Alcázar, lamento presentarme así, pero es necesario. Soy Elena Fuentes. Nos conocimos hace 7 años en Acapulco, durante la inauguración del Hotel Miramar. Usted estaba celebrando la finalización del proyecto». Mateo intentó recordar. Había habido tantas inauguraciones, tantas celebraciones. «Lo siento, no la recuerdo», admitió finalmente. Elena sonrió con tristeza. «No me sorprende. Fue solo una noche. Yo trabajaba como organizadora de eventos para el hotel. Nos encontramos en la fiesta después de la ceremonia». La niña levantó la vista de su dibujo, observando a Mateo con curiosidad. Sus ojos eran de un color ámbar idéntico a los suyos. «Esta es Sofía», dijo Elena colocando su mano sobre el hombro de la pequeña. «Su hija». Las palabras cayeron como un rayo. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso es imposible», respondió automáticamente. «Debe haber un error». «No hay ningún error, señor Alcázar. Sofía tiene 6 años. Nació 9 meses después de nuestro encuentro. Nunca busqué contactarlo porque sabía que tenía su vida hecha. Me las arreglé sola, pero ahora…» Su voz se quebró. «Señora, no sé qué pretende, pero le aseguro que está equivocada. Soy estéril. Lo he sido toda mi vida adulta». Elena sacó un sobre de su bolso. «Aquí está su certificado de nacimiento. Tiene su nombre como padre porque es lo correcto, aunque nunca exigí nada». Mateo tomó el documento, incrédulo. Efectivamente, su nombre figuraba allí. Miró a la niña nuevamente. El parecido era inquietante. La misma forma de la nariz, el mismo color de ojos.
incluso la manera en que fruncía el ceño mientras se concentraba en su dibujo. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, controlando el temblor de su voz. ¿Qué quiere de mí? Estoy enferma, respondió Elena simplemente. Los médicos dicen que me quedan pocas semanas. Necesito asegurarme de que Sofía estará bien cuando ya no esté. El guardia de seguridad miraba discretamente la escena desde su puesto. Mateo, consciente de lo inapropiado de la situación, tomó una decisión impulsiva. Subamos a mi apartamento. No podemos hablar de esto aquí. En el ascensor, el silencio era tan denso que podía cortarse. Sofía se aferraba a la mano de su madre, mirando con asombro los botones iluminados. ¿Vives en el cielo?, preguntó de repente dirigiéndose a Mateo. La pregunta lo tomó desprevenido. No exactamente, vivo en el último piso. Mamá dice que algunas personas viven tan alto que pueden tocar las nubes, comentó la niña con naturalidad. Elena sonrió, con tristeza. Sofía tiene mucha imaginación. Cuando entraron al ático, la niña quedó boquiabierta ante la vista panorámica de la ciudad iluminada. Mira, mamá, es como un mar de estrellas. Corrió hacia el ventanal, olvidando momentáneamente su timidez. Elena la dejó explorar mientras Mateo la invitaba a sentarse. Necesito que entienda algo, comenzó él. He visto a decenas de médicos a lo largo de los años. Todos confirmaron mi condición. Es médicamente imposible que sea el padre de 1900 sino su hija. Y sin embargo aquí está ella, respondió Elena con calma. No vine a pedirle dinero ni a arruinar su vida. Solo quiero que Sofía tenga un lugar seguro cuando yo falte. No tiene familia, amigos. Mi familia está en Chiapas. Son personas mayores que apenas pueden cuidarse a sí mismos. Y mis amigos... Hizo una pausa. Todos tienen sus propias luchas. Nadie puede hacerse cargo de una niña. Mateo observó a Sofía, que ahora dibujaba sentada en el suelo junto al ventanal. La imagen de la pequeña en su apartamento minimalista y frío resultaba surreal. Puedo ayudarla económicamente, ofreció. Podría establecer un fideicomiso para la niña, encontrar una buena familia. No quiero caridad, interrumpió. Elena, quiero que conozca a su hija, que ella lo conozca a usted. Después usted decidirá. Solo le pido una oportunidad. Podemos hacer una prueba de ADN si eso lo convence. Mateo se pasó la mano por el cabello, abrumado. La situación desafiaba toda lógica y sin embargo no podía apartar la mirada de la niña que según esta mujer era suya. ¿Dónde se están quedando?, preguntó finalmente. En una pensión cerca del mercado de la Merced. Es temporal hasta que encuentre algo más adecuado. La zona que mencionaba era conocida por su inseguridad. Mateo tomó otra decisión impulsiva. Tengo un apartamento vacío, en este mismo edificio. Era para invitados, pero nunca lo uso. Pueden quedarse allí mientras resolvemos esto. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. No es necesario. Insisto, mañana haremos la prueba de ADN. Hasta entonces es lo más sensato. Sofía se acercó a ellos, sosteniendo su dibujo. Mira, mamá, dibujé nuestra casa nueva en las nubes. Elena tomó el papel. Era un edificio alto con 3 figuras en la cima, una grande y 2 pequeñas, una familia. Mateo sintió un nudo en la garganta. Es tarde, les mostraré el apartamento. Mientras recogían sus escasas pertenencias para seguirlo, Mateo marcó el número de su médico personal. Necesitaría muchas respuestas y pronto. Su vida ordenada y solitaria acababa de ser invadida por un imposible con ojos color ámbar y un dibujo de una familia en las nubes. Los resultados del laboratorio llegaron 3 días después. Durante ese tiempo, Mateo había mantenido una distancia prudente, visitando el apartamento de invitados solo para asegurarse de que Elena y Sofía tuvieran todo lo necesario. La niña lo observaba con una mezcla de curiosidad y recelo, escondiéndose detrás de su madre cuando él aparecía. El doctor Ramírez está en línea, anunció Javier, su asistente personal, entregándole el teléfono. Mateo respiró profundo. ¿Y bien?
Señor Alcázar, he revisado los resultados 3 veces, dijo el médico con voz grave. No hay error posible. La compatibilidad genética es del 99.9%. Esa niña es, sin duda alguna, su hija biológica. El mundo se detuvo por un instante. Mateo se aferró al borde de su escritorio. Eso es científicamente imposible, doctor. Usted mismo confirmó mi condición hace años. Lo sé, y sigo sin explicación médica para esto. Necesitaríamos hacer estudios adicionales para entender cómo fue posible, pero los hechos son irrefutables. Usted es el padre de esa niña. Mateo colgó sin despedirse. Permaneció inmóvil, contemplando la ciudad a través de los ventanales de su oficina. Todo lo que creía saber sobre sí mismo se desmoronaba. Su identidad, construida durante años alrededor de esa certeza médica, ahora se revelaba como una mentira. Cuando llegó al edificio esa tarde, encontró a Elena esperándolo en el vestíbulo. Su rostro demacrado reflejaba que ya conocía la respuesta. «El laboratorio me llamó», explicó ella ante su mirada interrogante. «Les pedí que me informaran también». Subieron en silencio hasta el apartamento donde Sofía los esperaba abajo. El cuidado de una empleada contratada por Mateo. «¿Podemos hablar en privado?», pidió él. En la pequeña terraza, lejos de los oídos de la niña, Mateo finalmente habló. «Quiero entender cómo es posible. He visto a especialistas en 3 países diferentes. Todos diagnosticaron lo mismo». Elena se apoyó en la barandilla, observando la ciudad. «No tengo respuestas médicas, Mateo. Solo sé que sucedió. Quizás los médicos se equivocaron, o quizás fue uno de esos milagros que la ciencia no puede explicar». «No creo en milagros», respondió él secamente. «Yo tampoco creía, hasta que tuve a Sofía». Su voz se suavizó. «No vine a trastornar tu vida. Solo quería que supieras que ella existe, antes de que yo...» «No hables así», interrumpió Mateo, incómodo ante la mención velada de su enfermedad. «¿Qué tratamiento estás siguiendo? Puedo conseguir los mejores especialistas. Ya he consultado con todos los que importan. El diagnóstico es definitivo». Elena lo miró directamente. «No quiero pasar mis últimos días en hospitales. Quiero estar con mi hija, crear recuerdos que pueda atesorar cuando yo no esté». Mateo sintió una opresión en el pecho. A pesar de su inicial escepticismo, no podía ignorar la gravedad de la situación ni la sinceridad en los ojos de esta mujer. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente. «Conocerla. Dejar que ella te conozca. El resto vendrá después». Esa noche, Elena insistió en preparar la cena. Sofía ayudaba colocando los cubiertos mientras Mateo observaba, sintiéndose un extraño en el apartamento que él mismo había amueblado. «Mamá hace las mejores enchiladas del mundo», anunció Sofía con orgullo. «¿De verdad?», respondió Mateo, intentando entablar conversación. «Nunca he sido muy bueno cocinando». «¿Qué sabes hacer?», preguntó la niña súbitamente interesada. Mateo reflexionó. Su vida consistía en trabajar, hacer ejercicio y ocasionalmente viajar por negocios. Sus comidas las preparaban chefs contratados o restaurantes de lujo. «Sé hacer café», respondió finalmente. «Y huevos revueltos». Sofía lo miró con una mezcla de incredulidad y compasión. «Eso no es cocinar. Hasta yo sé hacer más cosas y solo tengo 6 años». Elena sonrió desde la cocina. «Sofía me ayuda todos los domingos a preparar el desayuno. Es toda una chef en formación». La cena transcurrió con menos tensión de la esperada. Sofía dominaba la conversación, saltando de un tema a otro con la energía inagotable de la infancia. Mateo descubrió que le gustaban los dinosaurios, que odiaba las espinacas y que soñaba con ser astronauta o veterinaria, dependiendo del día. «¿Y tú qué haces?», le preguntó finalmente la niña, con la franqueza brutal de los niños. «Construyo edificios», respondió Mateo simplemente. «¿Como castillos?». «No exactamente. Edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales». Sofía pareció decepcionada. «Los castillos son más bonitos». «Tienes razón», concedió él, sorprendiéndose a sí mismo.
Tal vez debería intentar construir uno algún día. Al terminar la cena, Elena insistió en que Mateo se quedara mientras ella acostaba a Sofía. Desde el pasillo, pudo escuchar la voz de la niña preguntando: ¿Es él mi papá de verdad? Sí, cariño. ¿Y por qué no vivió con nosotras antes? Porque no sabía que existías. A veces la vida es complicada, pero lo importante es que ahora estamos aquí. ¿Te vas a poner mejor ahora que lo encontramos? El silencio que siguió a esa pregunta fue desgarrador. Mateo contuvo la respiración esperando la respuesta. Vamos a leer un cuento, ¿sí? El de la princesa valiente que tanto te gusta. Cuando Elena salió de la habitación tenía los ojos enrojecidos. Ella no entiende completamente lo que está pasando, explicó. Solo sabe que estoy enferma. Elena, sobre los tratamientos. Ella levantó una mano para detenerlo. Ya, tomé mi decisión. Quiero calidad de vida, no cantidad. Los médicos dicen que la quimioterapia solo me daría unas semanas más, y serían semanas de sufrimiento. Mateo asintió, respetando su decisión, aunque no la compartiera. Mañana tengo una reunión importante, dijo cambiando de tema. Pero podría cancelarla. Tal vez podríamos, no sé, llevar a Sofía al zoológico o algo así. La propuesta sorprendió a ambos. Elena lo miró con una mezcla de asombro y gratitud. Le encantaría. Habla constantemente de los animales. La mañana siguiente, por primera vez en su carrera, Mateo Alcázar canceló una reunión con inversionistas. Su asistente casi se desmayó al recibir la instrucción. ¿Está enfermo, señor?, preguntó Javier, genuinamente preocupado. No, simplemente tengo asuntos familiares que atender. La palabra familiares sonó extraña en sus labios. Nunca antes la había usado para referirse a sí mismo. El zoológico de Chapultepec estaba lleno de niños escolares y turistas. Sofía corría de un recinto a otro maravillada. Elena caminaba lentamente, conservando energías. Mateo se encontró cargando la mochila con las provisiones del día y tomando fotos con su teléfono cuando Sofía insistía en posar junto a su animal favorito del momento. «Mira, mamá, es un tigre», gritaba la niña señalando entusiasmada. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Mateo acercándose a Sofía. «¿Sabías que los tigres pueden rugir pero no pueden ronronear como los gatos domésticos?». La niña lo miró con renovado interés. «¿Cómo sabes eso?». «Leo mucho», respondió él, omitiendo que había pasado la noche anterior investigando datos sobre animales para impresionarla. A mediodía, encontraron una mesa libre en el área de comidas. Mateo, acostumbrado a restaurantes exclusivos, se encontró comiendo un sándwich preparado por Elena. Observó cómo madre e hija interactuaban, con esa complicidad especial tejida a lo largo de años de rutinas compartidas. Se sintió un intruso, pero también, por primera vez, sintió curiosidad por formar parte de ese vínculo. «¿Quieres la mitad de mi manzana?», ofreció Sofía de repente, extendiéndole un trozo de fruta mordisqueado. Elena estaba a punto de intervenir, pero Mateo tomó la fruta con naturalidad. «Gracias, Sofía. Es muy amable de tu parte». La sonrisa de la niña fue la primera dirigida exclusivamente a él, sin reservas ni timidez. Algo se movió en su interior, una emoción desconocida que no supo nombrar. De regreso al edificio, Sofía se quedó dormida en el auto. Mateo la observó por el retrovisor, tan pequeña y vulnerable. «Gracias por hoy», dijo Elena en voz baja. Hacía mucho que no la veía tan feliz. «No fue nada», respondió él, aunque sabía que no era cierto. Había sido algo significativo, un primer paso hacia un territorio inexplorado. Esa noche, después de dejarlas en el apartamento, Mateo subió a su ático. El espacio que antes le parecía el epítome del lujo y la libertad, ahora se sentía extrañamente vacío. Tomó el teléfono y marcó el número de Santiago. «Necesito que reprogrames todas mis reuniones de esta semana», anunció sin preámbulos, «y consígueme el mejor oncólogo del país. Para mañana». Las siguientes semanas transformaron la vida de Mateo de maneras que jamás habría imaginado. El oncólogo que consultó confirmó el diagnóstico de Elena.
un cáncer agresivo en etapa terminal que no respondía a los tratamientos convencionales. Existían terapias experimentales, pero con pocas probabilidades de éxito y efectos secundarios devastadores. Es su decisión, señor Alcázar, había concluido el médico, pero en mi opinión profesional, la señora Fuentes está haciendo lo correcto al priorizar su calidad de vida. Mateo había insistido en que Elena y Sofía se mudaran a su ático. El apartamento de invitados, aunque lujoso, le parecía ahora insuficiente. Quería tenerlas cerca, especialmente con la salud de Elena deteriorándose visiblemente día tras día. «No es necesario», había protestado ella. «Ya has hecho demasiado». «Es lo más práctico», respondió él, evitando mencionar sus verdaderas motivaciones. El miedo a que Elena partiera repentinamente, dejándolo solo con una responsabilidad para la que no estaba preparado. La mudanza reveló lo poco que poseían: algunos libros, ropa modesta y una colección de dibujos de Sofía, cuidadosamente preservados en una carpeta. La habitación de invitados, decorada en tonos neutros por un diseñador de interiores, se transformó rápidamente con los colores vibrantes de los dibujos de la niña pegados en las paredes. Santiago, su socio, estaba desconcertado por los repentinos cambios en su rutina. ¿Una hija? ¿Estás seguro que no es algún tipo de estafa? El ADN no miente, respondió Mateo secamente durante una videollamada desde su despacho en el ático. Había comenzado a trabajar desde casa, algo impensable semanas atrás. Pero siempre dijiste que eras estéril. Construiste tu vida entera alrededor de esa certeza. La vida tiene formas curiosas de sorprenderte, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la filosofía improvisada. En ese momento, Sofía entró corriendo al despacho, persiguiendo un avión de papel que planeó directamente hacia la pantalla del ordenador. «Lo siento», exclamó la niña, recogiendo su creación. Luego, notando la videollamada, saludó tímidamente. «Hola». Santiago observó a la pequeña con curiosidad. «Hola, Sofía, ¿verdad? ¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó ella repentinamente suspicaz. «Tu papá me ha hablado de ti», respondió Santiago con naturalidad. Las palabras «tu papá» provocaron un extraño hormigueo en el estómago de Mateo. Aún no se acostumbraba a la idea. «¿Quieres ver cómo hacer un avión que vuele mejor?», ofreció sorprendiéndose nuevamente a sí mismo. «Sí», la niña aplaudió, entusiasmada. «Te llamo después», dijo Mateo a Santiago terminando la llamada sin esperar respuesta. Durante la siguiente hora, el exitoso empresario inmobiliario se encontró sentado en el suelo de su despacho, doblando meticulosamente hojas de papel en diferentes diseños de aviones. Sofía probaba cada uno, evaluándolos con la seriedad de un ingeniero aeroespacial. «Este vuela torcido», dictaminaba. «Necesita ajustes en las alas». Elena los encontró así, rodeados de aviones de papel de todos los tamaños. Se apoyó en el marco de la puerta, observándolos con una sonrisa cansada pero genuina. «Veo que tienen una flota completa», comentó. Mateo se levantó rápidamente, avergonzado como un adolescente sorprendido en una travesura. «Estábamos experimentando con aerodinámica básica». «Claramente». Elena reprimió una risa. «La cena está lista. Preparé chiles rellenos». «Mi favorito», exclamó Sofía corriendo hacia la cocina. Durante la cena, Mateo observó cómo Elena apenas probaba bocado, mientras animaba a Sofía a comer para crecer fuerte. La preocupación se instaló en su pecho como una piedra pesada. Esa noche, después de acostar a Sofía, Elena se desplomó en el sofá, visiblemente agotada. «Deberías descansar más», sugirió Mateo sirviéndole un té. «Podría contratar a alguien para ayudar con la cocina y la limpieza». «No quiero extraños cuidando de Sofía», respondió ella. «El tiempo que me queda es para estar con mi hija, no para descansar». «Nuestra hija», corrigió Mateo suavemente. Elena lo miró con sorpresa. Era la primera vez que él reconocía verbalmente la paternidad sin matices ni dudas. «Sí, nuestra hija», aceptó con una sonrisa tenue. «Eres un buen hombre, Mateo Alcázar, diferente a como imaginaba». «¿Y cómo me imaginabas?».
frío, calculador, el típico magnate obsesionado con el dinero y el poder. Quizás lo era, admitió él, hasta hace 3 semanas. Se instaló entre ellos un silencio cómodo, libre de la tensión inicial que había caracterizado sus primeros encuentros. Finalmente Elena habló. Necesito que me prometas algo. Lo que sea. Cuando yo no esté, no la apartes de su pasado. Háblale de mí. Muéstrale fotos. Cuéntale nuestras historias. Mateo sintió un nudo en la garganta. Te lo prometo. La mañana siguiente, canceló una reunión crucial con inversionistas japoneses para llevar a Sofía a su primer día en su nueva escuela. Elena había insistido en que la niña mantuviera una rutina normal y Mateo había movido hilos para conseguir un cupo en el prestigioso Colegio Hispanoamericano a pocas cuadras de su edificio. ¿Y si no les caigo bien?, preguntó Sofía aferrándose a su nueva mochila mientras esperaban frente al aula. Imposible, respondió Mateo con seguridad. Eres la niña más interesante que conozco y hago negocios con personas muy importantes. Ella sonrió, pero la ansiedad no abandonó sus ojos. ¿Vendrás a recogerme? A las 3 en punto. Estaré esperando justo aquí. Durante ese día, Mateo descubrió que le resultaba imposible concentrarse en el trabajo. Su mente regresaba constantemente a la pequeña figura con uniforme escolar, enfrentando sola un entorno desconocido. A las 2:30 ya estaba en la puerta del colegio, 30 minutos antes de la hora de salida. ¿Primer día?, preguntó una mujer que esperaba a su lado. ¿Tan obvio es? Solo los padres primerizos llegan media hora antes, sonrió comprensivamente. Soy Gabriela Herrera. Mi hija Lucía está en 2º grado. Mateo Alcázar. Mi hija Sofía acaba de comenzar primero. Las palabras fluyeron con naturalidad, sin el titubeo que había acompañado sus primeras referencias a la paternidad. Algo estaba cambiando en él, lenta pero irrevocablemente. Cuando sonó la campana, Sofía salió corriendo directamente hacia él, con una sonrisa brillante y un dibujo en la mano. «Papá, mira lo que hice». Era la primera vez que lo llamaba. «Así, papá». Una simple palabra que detonó una avalancha de emociones en su interior. Se agachó para recibir el dibujo. 3 figuras bajo un sol radiante, identificadas con letras infantiles como mamá, papá y yo. «Es hermoso, Sofía», dijo, luchando contra el nudo en su garganta. «¿Qué tal tu primer día?» «Genial. Mi maestra se llama señorita Vega y es muy linda. Y conocí a una niña llamada Lucía, que tiene un gato llamado Bigotes y me invitó a su fiesta de cumpleaños el próximo mes». Mateo notó que la mujer con quien había conversado sonreía a su lado, junto a una niña que debía ser Lucía. «¿Puede ir, papá?» «Por favor», insistió Sofía, tirando de su manga. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió. «Claro que puede. Los padres siempre son bienvenidos», dijo Gabriela guiñándole un ojo cómplice. De regreso al apartamento, Sofía no paraba de hablar sobre su día, las nuevas amigas, la clase de arte y cómo la maestra había elogiado sus dibujos. Mateo la escuchaba con genuino interés, maravillado por la capacidad de los niños para adaptarse a nuevas circunstancias. Elena los recibió con una sonrisa débil, recostada en el sofá. «Había tenido un mal día», explicó en voz baja mientras Sofía guardaba sus cosas en su habitación. «El dolor está empeorando», confesó. «Pero no quiero tomar más medicación. Me deja demasiado aturdida. Tal vez deberías considerar...» «No», interrumpió firmemente. «Mi decisión está tomada. Solo quiero disfrutar del tiempo que me queda con claridad mental». Esa noche, después de acostar a Sofía, Mateo encontró a Elena revisando un álbum de fotografías en la sala. «Son para Sofía», explicó ella, «para que recuerde nuestra vida antes de conocerte». Las imágenes mostraban a Elena y Sofía en diferentes etapas: el primer cumpleaños, los primeros pasos, un día en la playa, navidades modestas pero llenas de sonrisas. Una vida completa de la que él no había formado parte. «Lamento haberme perdido todo esto», dijo sinceramente. «No, fue tu culpa», respondió Elena cerrando el álbum. «Yo tomé esa decisión.
pensé que era lo mejor. ¿Te arrepientes ahora? Ella consideró la pregunta por un momento. No. Cada decisión nos trajo hasta aquí, y ahora Sofía tendrá un padre cuando yo no esté. Eso es lo único que importa. A la mañana siguiente, Mateo despertó con un plan. Después de dejar a Sofía en la escuela, regresó al apartamento y propuso a Elena algo inesperado. Vamos a crear recuerdos, los tres juntos, ahora. ¿Qué quieres decir? Hagamos un viaje, este fin de semana, a donde tú quieras, la playa, las montañas, otro país incluso. Sofía merece tener recuerdos de nosotros como familia. Los ojos de Elena se iluminaron por primera vez en días. Siempre quise llevarla a ver las mariposas monarca en Michoacán. Les hablé de ellas, pero nunca tuvimos la oportunidad de ir. Entonces está decidido, afirmó Mateo con determinación. Este viernes partimos a Michoacán. Esa tarde, cuando recogió a Sofía de la escuela, no pudo contener la sorpresa. ¿Adivina qué? Este fin de semana vamos a ver las mariposas monarca, los tres juntos. La niña lo miró con ojos desorbitados. ¿De verdad? ¿Las mariposas? ¿De las que mamá siempre habla? De verdad, confirmó él conmovido por su reacción. Sofía saltó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Eres el mejor papá del mundo. Mateo la sostuvo, sintiendo una calidez desconocida expandirse por su pecho. Por primera vez en su vida, los edificios, contratos y millones que constituían su imperio parecían insignificantes comparados con la felicidad de esta pequeña niña que, contra toda probabilidad médica, resultó ser su hija. El santuario de la mariposa monarca en Michoacán los recibió con un espectáculo sobrecogedor. Millones de alas anaranjadas y negras cubrían los árboles como hojas vivientes, transformando el bosque en una catedral palpitante de color y movimiento. Sofía caminaba entre ellas con los brazos extendidos, riendo cada vez que una mariposa se posaba momentáneamente en sus manos o cabello. «Parecen estrellas de colores», susurró la niña, maravillada. Elena, sentada en una silla de ruedas que Mateo había insistido en traer para ahorrarle fuerzas, observaba la escena con ojos húmedos. Su deterioro físico se había acelerado en las últimas semanas, pero se había negado a cancelar el viaje. «Valió la pena», murmuró cuando Mateo se acercó. «Mírala, nunca la había visto tan feliz». Él asintió, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. En apenas un mes, su vida había dado un vuelco completo. La fría soledad de su existencia anterior ahora le parecía un recuerdo distante, como si perteneciera a otra persona. Esa noche, en la cabaña que habían alquilado cerca del santuario, Sofía se quedó dormida entre ellos mientras leían cuentos junto a la chimenea. Mateo la llevó a su habitación y regresó para encontrar a Elena contemplando las llamas con expresión pensativa. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose a su lado. «En lo rápido que cambia todo», respondió ella. «Hace un mes estaba desesperada, sin saber qué sería de Sofía cuando yo partiera. Ahora…» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Ahora puedo irme en paz». «No hables así», protestó Mateo tomando su mano. La encontró fría y frágil, como un pajarillo caído del nido. «Es la realidad, Mateo, ambos lo sabemos». Sus ojos reflejaban las llamas, pero había en ellos una serenidad que él no había visto antes. «Has superado todas mis expectativas. Eres un buen padre». «Apenas estoy aprendiendo», confesó él. «Hay días en que me siento completamente perdido». Elena sonrió. «Ese es el secreto que nadie te cuenta. Todos los padres se sienten así. La diferencia es que algunos lo admiten y otros no». Permanecieron en silencio un momento, contemplando el fuego. Finalmente, Elena habló de nuevo. «Hay algo que necesito decirte. Sobre Sofía». Mateo se tensó, preparándose para alguna revelación médica sobre la niña. «No le teme a la oscuridad, pero siempre deja una pequeña luz encendida porque cree que ahuyenta las pesadillas», comenzó Elena. «Odia la corteza del pan, así que siempre hay que quitársela».
Los domingos son para panqueques con forma de animales. Es nuestra tradición. Y cuando está triste, lo único que realmente la consuela es que le cepillen el cabello mientras le cuentas un cuento. Mateo escuchaba con atención, grabando cada detalle en su memoria. Le encanta la música, especialmente las canciones antiguas que le canto antes de dormir. Tiene una manía por ordenar sus lápices de colores del más claro al más oscuro. Y siempre cumple sus promesas, así que asegúrate de enseñarle que tú también lo haces. Elena, déjame terminar, pidió ella con suavidad. Necesito que sepas estas cosas. Son pequeñas, pero importantes. Son las que hacen que un padre conozca realmente a su hijo. Durante el resto de la noche, Elena compartió 6 años de conocimiento materno, desde las alergias de Sofía hasta sus miedos secretos, desde sus comidas favoritas hasta la forma exacta en que le gustaba que le contaran los cuentos antes de dormir. Mateo escuchó cada palabra, consciente de que estaba recibiendo el legado más valioso que Elena podía ofrecerle. Regresaron a Ciudad de México el domingo por la tarde. Sofía dormía en el asiento trasero del auto, agotada por las emociones del fin de semana. Elena, cada vez más débil, había permanecido en silencio durante gran parte del viaje. «Fue perfecto», dijo finalmente, mientras la silueta de la ciudad aparecía en el horizonte. «Gracias por darnos este recuerdo». Esa noche, después de acostar a Sofía, Mateo encontró a Elena en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. «Deberías descansar», sugirió él. «Descansaré pronto», respondió ella con una sonrisa enigmática. «Esta noche quiero mirar las estrellas». Al día siguiente, Mateo llevó a Sofía a la escuela como de costumbre. La niña estaba exultante, ansiosa por contar a sus nuevos amigos sobre las mariposas monarca. «¿Puedo llevar algunas fotos para mostrarlas en clase?», preguntó mientras caminaban hacia la entrada. «Por supuesto. Las imprimiré y te las traeré a la hora del almuerzo», prometió Mateo. «¿De verdad vendrás a la hora del almuerzo?». Los ojos de Sofía se iluminaron. «Te lo prometo». Durante la mañana, Mateo trabajó desde su despacho en el ático, revisando documentos que habían quedado pendientes durante el viaje. A mediodía, tal como había prometido, llevó las fotografías impresas a la escuela. Sofía lo recibió con un abrazo entusiasta que atrajo las miradas curiosas de otros padres. «Gracias, papá», dijo tomando las fotografías con reverencia. «Son perfectas». De regreso al apartamento, encontró a Elena dormida en el sofá. No quiso despertarla. Necesitaba descansar. Trabajó el resto de la tarde en su despacho, saliendo ocasionalmente para comprobar que ella estuviera bien. Seguía durmiendo, su respiración tan suave que apenas era perceptible. A las 3, recogió a Sofía de la escuela. La niña parloteaba sobre cómo sus compañeros habían quedado impresionados con las fotografías y cómo la maestra había utilizado la ocasión para dar una lección sobre migración y metamorfosis. «Lucía dice que podemos hacer un proyecto juntas sobre las mariposas», comentó mientras subían en el ascensor. «¿Crees que mamá pueda ayudarnos? Ella sabe todo sobre las mariposas». «Tendremos que preguntarle cuando despierte», respondió Mateo cautelosamente. Estaba descansando. Cuando salí, Elena seguía en la misma posición cuando entraron al apartamento. Sofía corrió hacia ella, ansiosa por compartir su día. «Mamá, despierta. Tengo que contarte algo increíble». Mateo observó cómo la niña sacudía suavemente el hombro de su madre. Un escalofrío recorrió su espalda cuando Elena no respondió. «Mamá está muy cansada, Sofía», intervino acercándose lentamente. «Tal vez deberíamos dejarla descansar un poco más». Pero la niña ya había notado algo inusual. «Está muy fría», dijo, frunciendo el ceño. Mateo tomó la mano de Elena. Efectivamente, estaba fría, demasiado fría. Con el corazón martilleando, en su pecho buscó el pulso en su muñeca. Nada, luego en su cuello, nada. «Sofía, ve a tu habitación un momento», pidió con voz controlada. «¿Qué pasa con mamá?»,
¿Por qué no despierta? Por favor, cariño, solo un momento. La niña obedeció reluctantemente, lanzando miradas preocupadas hacia su madre mientras se alejaba. Una vez solo, Mateo confirmó lo que ya sabía. Elena se había ido, probablemente mientras él estaba en la escuela, entregando las fotografías a Sofía. La expresión serena en su rostro sugería que se había ido en paz, quizás soñando con las mariposas que habían visto juntos. No supo cuánto tiempo permaneció allí, sosteniendo su mano, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. El sonido de pequeños pasos lo devolvió a la realidad. «¿Papá?» Sofía estaba en el umbral de la sala, abrazando su peluche favorito, un conejo desgastado que Elena había cosido para ella años atrás. «Ven aquí, cariño», dijo Mateo extendiendo los brazos. La niña se acercó lentamente, mirando a su madre con una mezcla de miedo y comprensión que ningún niño de 6 años debería tener. «Mamá no va a despertar, ¿verdad?» Mateo tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «No, Sofía, mamá se ha ido al cielo». La niña asintió como si ya lo supiera. «Como las mariposas», dijo en voz baja. «Mamá siempre decía que las mariposas viven poco tiempo, pero vuelan muy alto». «Exactamente como las mariposas», confirmó Mateo, luchando contra las lágrimas. Se sentaron juntos en silencio, observando el rostro sereno de Elena. Finalmente, Sofía habló de nuevo. «¿Puedo quedarme contigo ahora?» «Por supuesto que sí, Sofía, este es tu hogar. ¿Para siempre?» «Para siempre». La niña pareció considerar esto detenidamente. Luego, con una sabiduría que hizo que el corazón de Mateo se encogiera, preguntó: «¿Podemos llevarla con las mariposas? Creo que le gustaría estar allí». «Es una idea hermosa», respondió él sorprendido por la sensibilidad de su hija. «Hablaremos de ello mañana, ¿de acuerdo?» Sofía asintió y apoyó su cabeza contra el pecho de Mateo. Permanecieron así, unidos en su dolor, mientras la tarde daba paso al anochecer. Las horas siguientes transcurrieron en una nebulosa. Mateo hizo llamadas, arregló lo necesario, todo en piloto automático. Pidió a la señora López, la asistente doméstica que había contratado recientemente, que se quedara con Sofía mientras él se ocupaba de los detalles prácticos. Esa noche, acostó a la niña en su habitación, leyéndole el cuento favorito que Elena siempre le contaba. Sofía se quedó dormida rápidamente, agotada emocionalmente. Mateo regresó a su habitación, incapaz de dormir. A las 3 de la madrugada escuchó un sonido. Pequeños pasos descalzos en el pasillo. Su puerta se abrió lentamente. Sofía estaba allí, con su conejo de peluche firmemente abrazado contra su pecho. Sus ojos, grandes e inundados de una tristeza demasiado profunda para su edad, se fijaron en los suyos. «Mamá acabó de morir», dijo con voz temblorosa. «¿Puedo pasar la noche aquí, papá?» La pregunta tan simple y devastadora a la vez golpeó a Mateo con la fuerza de un tsunami. Elena había partido horas atrás, pero para Sofía, la realidad apenas comenzaba a asentarse en la oscuridad de Minomesiatus. «La noche. Ven aquí», respondió levantando las mantas. La niña trepó a la cama y se acurrucó contra él, buscando el calor y la seguridad que su mundo acababa de perder. Mateo la abrazó, sintiendo cómo las lágrimas silenciosas de su hija humedecían su camiseta. «Tengo miedo», confesó Sofía en un susurro. «Yo también», admitió Mateo, «pero estamos juntos ahora, y te prometo que siempre lo estaremos». «¿Me contarás sobre mamá, para que no la olvide?» «Todos los días», prometió él recordando su promesa a Elena. «Te contaré cómo era cuando joven, cómo me enamoré de ella en Acapulco, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de ti. ¿Y me llevarás a ver las mariposas otra vez?» «Cada año», confirmó Mateo. «Será nuestra tradición». Sofía asintió, aparentemente satisfecha con estas promesas. Poco a poco, su respiración se volvió más profunda mientras el sueño la reclamaba nuevamente. Mateo permaneció despierto, contemplando el techo. Su vida había cambiado irreversiblemente en apenas un mes. Había descubierto que era padre.
Había aprendido a amar a una hija que no sabía que tenía, había presenciado la partida de una mujer valiente y ahora era todo lo que Sofía tenía en el mundo. El peso de esa responsabilidad era abrumador. Sin embargo, por primera vez en su vida, Mateo Alcázar no se sentía solo. La pequeña niña que dormía a su lado, con sus manitas aferradas a su camiseta, como si temiera que él también pudiera desaparecer durante la noche, le había dado algo que sus millones nunca pudieron: un propósito. Los días posteriores a la partida de Elena fueron un borrón de actividad mecánica. Mateo se ocupó de los trámites necesarios, organizó una ceremonia íntima en el santuario de las mariposas, monarca, tal como Sofía había sugerido, y trató de mantener una apariencia de normalidad para la niña. Pero la realidad era que ambos estaban a la deriva. Sofía dejó de hablar. Las palabras que antes fluían como un río, ahora se habían reducido a monosílabos esenciales. No lloraba, al menos no cuando Mateo podía verla, pero había perdido el brillo entusiasta que la caracterizaba. Cada noche se presentaba en la puerta de su habitación, con su conejo de peluche bajo el brazo, y dormía acurrucada contra él, como si temiera que también pudiera desvanecerse durante la noche. Mateo estaba igualmente perdido. Las responsabilidades empresariales que antes constituían el centro de su existencia ahora le parecían triviales, pero tampoco sabía cómo ser el padre que Sofía necesitaba en ese momento. Los consejos y rutinas que Elena había compartido durante su última noche en Michoacán se sentían como fragmentos inconexos sin su presencia para darles vida. Una mañana, después de que Sofía rechazara el desayuno por tercer día consecutivo, Mateo finalmente admitió que necesitaban ayuda. «Necesito a alguien con experiencia en niños», explicó a Santiago por teléfono. «Alguien que sepa cómo ayudarla a procesar todo esto». «Mi hermana tiene una nana que ha estado con sus hijos por años», respondió su socio, genuinamente preocupado. «Doña Carmen Mendoza. Es como una segunda madre para mis sobrinos. Podría hablar con ella». Doña Carmen llegó al día siguiente. Era una mujer de unos 60 años, bajita y robusta, con un rostro que irradiaba calidez y unas manos que parecían hechas para consolar. Su presencia llenó el apartamento de una energía que había estado ausente desde la partida de Elena. «Así que tú eres Sofía», dijo con naturalidad, sin la conmiseración exagerada que otros adultos habían mostrado. «Me han dicho que no. Estás comiendo bien, eso no puede ser. Una niña necesita fuerzas para enfrentar el mundo». Sofía la miró con cautela, pero no se alejó cuando doña Carmen se sentó a su lado en el sofá. «Mi abuela decía que cuando estamos tristes, nuestro estómago se hace pequeño como un puño», continuó la mujer ilustrando con su mano. «Pero ¿sabes qué? También decía que la mejor forma de abrirlo de nuevo es con chocolate caliente». La niña parpadeó, mostrando el primer atisbo de interés en días. «¿Quieres ayudarme a preparar un poco? Es una receta especial, con canela y un toque de vainilla». Para sorpresa de Mateo, Sofía asintió y siguió a doña Carmen hasta la cocina. «Necesito hablar con usted en privado», murmuró la nana cuando pasó junto a él. «Después de que ella se duerma». Esa noche, después de que Sofía finalmente probara algo de comida y se quedara dormida, aún en la cama de Mateo, doña Carmen lo enfrentó en la terraza con una franqueza que nadie se había atrevido a mostrar en semanas. «No puede seguir así, señor Alcázar, ni usted ni la niña. ¿A qué se refiere?» «Están suspendidos en el tiempo, como si esperaran que la señora Elena regresara en cualquier momento. La casa sigue exactamente igual, sus cosas intactas. Incluso mantiene su lado de la cama vacío, aunque la niña duerme con usted». Mateo se tensó. «Es demasiado pronto para cambios». «Con todo respeto, señor, es precisamente lo que necesitan. No cambios drásticos, pero sí avanzar. La señora no volverá, y cuanto antes acepten esa realidad, antes podrán honrar su memoria». De manera saludable. Las palabras eran duras, pero certeras. Mateo las recibió como un golpe necesario. «¿Qué sugiere?» «Para empezar, la niña necesita volver a la escuela. La rutina es sanadora.
y usted necesita volver al trabajo, al menos parcialmente. No puedo dejarla sola. No estará sola. Yo estaré aquí. Doña Carmen suavizó su tono. Y después, gradualmente, comenzaremos a crear nuevas rutinas. Unas que incluyan recuerdos de su madre, pero que también les permitan construir su vida como la familia que son ahora. Mateo asintió lentamente. Ella no habla, apenas come. ¿Cómo puedo ayudarla? Los niños procesan el dolor de manera diferente. A veces lo que necesitan no es hablar, sino actuar, hacer cosas con sus manos, crear, transformar su dolor en algo tangible. Al día siguiente, siguiendo el consejo de doña Carmen, Mateo llevó a Sofía de regreso al colegio. La despedida fue difícil. La niña se aferró a su mano, con ojos suplicantes. «Volveré por ti a la hora de salida», prometió él, agachándose para estar a su altura. «Y esta tarde haremos algo especial, ¿de acuerdo?» Cuando regresó a recogerla, la maestra lo llamó aparte. «No ha dicho una palabra en todo el día», explicó con preocupación. «Pero dibujó esto durante la clase de arte». El dibujo mostraba 3 figuras, 2 grandes y una pequeña. Una de las figuras grandes tenía alas de mariposa y flotaba sobre las otras 2, que se tomaban de la mano. «Creo que está procesando lo sucedido a su manera», comentó la maestra. «Necesitará tiempo y mucho apoyo». Esa tarde, siguiendo las sugerencias de doña Carmen, Mateo preparó una actividad especial. Extendió sobre la mesa del comedor fotografías de Elena, materiales de arte, cartulinas y recortes de revistas. «Vamos a hacer un libro de recuerdos para mamá», explicó a Sofía, «donde podamos guardar todas las historias y momentos felices que compartimos con ella». La niña observó los materiales con curiosidad cautelosa. Tomó una fotografía de Elena sonriendo junto a un árbol cubierto de mariposas monarca de su reciente viaje. «Esa es perfecta para la portada», aprobó Mateo. «¿Quieres pegarla tú?» Durante las siguientes horas trabajaron juntos en silencio. Sofía seleccionaba fotos y Mateo escribía pequeñas anécdotas sobre cada una. De vez en cuando, la niña señalaba algo en particular, comunicándose con gestos que Mateo comenzaba a interpretar con creciente facilidad. «¿Recuerdas cuando mamá intentó hacer una piñata para tu cumpleaños y terminó pegándose los dedos?», comentó él, señalando una fotografía donde Elena sostenía una creación deforme de papel maché. «Dijo que parecía más un monstruo que una estrella, pero a ti te encantó de todos modos». Un sonido sorprendente llenó la habitación. Una risa suave, apenas audible, pero indudablemente de Sofía. Fue breve, como el aleteo de una mariposa, pero para Mateo fue como escuchar música después de un largo silencio. Esa noche, mientras la acostaba, Sofía rompió su mutismo con una pregunta simple pero profunda. «¿Mamá puede vernos desde el cielo?» Mateo, sorprendido y emocionado por escuchar su voz nuevamente, respiró hondo antes de responder. «Creo que sí. Creo que nos mira y se alegra cuando sonreímos y nos abraza con el viento cuando estamos tristes». Sofía asintió, procesando esta información. «Como las mariposas», dijo finalmente. «Están en todas partes, aunque no podamos verlas siempre». «Exactamente como las mariposas», concordó Mateo, maravillado por la sabiduría de su hija. Los días siguientes establecieron una nueva normalidad. Mateo volvió a trabajar parcialmente, mientras doña Carmen cuidaba de Sofía después de la escuela. Las tardes y fines de semana eran tiempo sagrado para padre e hija. Cocinaban juntos, siguiendo las recetas favoritas de Elena, continuaban el libro de recuerdos, y cada noche compartían una historia sobre mamá antes de dormir. Poco a poco, las palabras regresaron al vocabulario de Sofía. Primero en susurros, luego en frases cortas, y finalmente en las largas explicaciones que solía dar antes. El brillo en sus ojos tardó más en volver, apareciendo en destellos fugaces que se volvían más frecuentes con el paso de los días. Un mes después de la partida de Elena, Santiago visitó el apartamento, trayendo a sus hijos para jugar con nietos. «Sofía, te ves diferente», comentó mientras observaban a los niños interactuar en la sala. «¿Diferente cómo?»,
No sé, más humano, supongo. Menos máquina de hacer dinero y más padre. Mateo reflexionó sobre la observación. Era cierto, sus prioridades habían cambiado completamente. Las reuniones que antes no habría cancelado por nada del mundo ahora pasaban a segundo plano si Sofía tenía una presentación escolar. Las llamadas de negocios se interrumpían para responder preguntas sobre tareas o simplemente para escuchar un nuevo descubrimiento infantil. El Imperio Alcázar sigue necesitando a su emperador, continuó Santiago. Los inversionistas preguntan, ¿cuándo volverás a tiempo completo? Eso no va a suceder, respondió Mateo con una certeza que sorprendió a ambos. Puedo dirigir la empresa, pero mis días de 16 horas en la oficina terminaron. Sofía me necesita aquí. ¿Y qué hay de la expansión a Sudamérica? ¿Del proyecto en Madrid? Seguirán adelante, pero con condiciones diferentes. No viajaré más de 3 días seguidos, y nada de llamadas durante las tardes ni los fines de semana. Santiago lo miró como si hubiera sido poseído por un espíritu extraño. ¿Quién eres? ¿Y qué hiciste con Mateo Alcázar? La respuesta llegó desde el otro lado de la habitación, donde Sofía construía una torre de bloques con los hijos de Santiago. «Papá, ven a ver lo que hicimos». «Ahí tienes tu respuesta», dijo Mateo, levantándose para atender el llamado de su hija. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con su tarea, una pregunta inesperada lo tomó por sorpresa. «¿Crees que mamá estaría contenta con nuestra nueva vida?» Mateo reflexionó antes de responder. «Creo que estaría muy orgullosa de lo valiente que has sido, y feliz de vernos juntos, cuidándonos, mutuamente». Sofía pareció satisfecha con la respuesta y volvió a concentrarse en sus matemáticas. Pero la pregunta persistió en la mente de Mateo durante días. ¿Estaban honrando adecuadamente la memoria de Elena? ¿Estaba haciendo lo correcto como padre? Las dudas lo asaltaban especialmente durante las noches, cuando el silencio del apartamento se volvía ensordecedor. Un sábado por la mañana, doña Carmen lo encontró contemplando el guardarropa intacto de Elena. «Es hora», dijo simplemente. Mateo asintió. Había llegado el momento de guardar las pertenencias de Elena, no para olvidarlas, sino para avanzar. ¿Cómo se lo explico a Sofía? Con la verdad, que guardar los objetos no significa guardar los recuerdos, que su madre vivirá siempre en su corazón, no en un vestido o un par de zapatos. Esa tarde los tres empacaron cuidadosamente la ropa de Elena. Sofía seleccionó algunas piezas especiales para conservar, una bufanda con aroma a su perfume, un suéter que solía usar para leerle cuentos, un sombrero que habían comprado juntas en la playa. ¿Podemos donar el resto a niños que lo necesiten?, preguntó la pequeña. Mamá siempre decía que había que compartir cuando teníamos más de lo necesario. Mateo sintió una oleada de orgullo ante la generosidad de su hija. «Es una idea excelente», aprobó, intercambiando una mirada de complicidad con doña Carmen. Al terminar, Sofía colocó las prendas escogidas en una caja especial, junto con algunas fotografías y cartas. «Mi tesoro de mamá», anunció, decorando la tapa con pegatinas de mariposas. Esa noche, mientras Mateo la arropaba, Sofía hizo otra pregunta que lo dejó sin aliento. ¿Podemos visitar a la familia de mamá en Chiapas? Nunca los he conocido, pero ella me contaba historias sobre su abuela y sus primos. La petición lo sorprendió. Elena apenas había mencionado a su familia, describiéndolos como personas mayores que no podían hacerse cargo de una niña. «Por supuesto», respondió finalmente. «Buscaremos la manera de contactarlos». Días después, tras una investigación exhaustiva, Mateo descubrió que la abuela de Elena, la única familiar que le quedaba, vivía en una pequeña comunidad rural cerca de San Cristóbal de las Casas. Era una anciana de casi 90 años que apenas podía cuidar de sí misma, tal como Elena había dicho. «Quiere conocerte», explicó a Sofía después de hablar por teléfono con la mujer. «Dice que tienes los ojos de tu bisabuelo». El viaje a Chiapas se convirtió en otra pieza del proceso de sanación. La anciana recibió a Sofía con lágrimas de alegría, reconociendo en ella rasgos de generaciones pasadas. Durante 3 días, la niña absorbió historias sobre sus raíces maternas,
Fotografió rincones del pueblo que su madre había recorrido de niña y colocó flores en la tumba de familiares que nunca conoció. «Somos como un árbol, papá», reflexionó durante el vuelo de regreso. «Mamá es una rama que ya no está, pero sus raíces siguen siendo nuestras raíces». Mateo la miró con asombro. ¿Cómo podía una niña de 6 años articular algo tan profundo? Elena estaría tan orgullosa. «Eres muy sabia, ¿lo sabías?». Sofía se encogió de hombros con una sonrisa tímida. «Mamá siempre decía que tengo un alma vieja en un cuerpo joven». Al regresar a Ciudad de México, Mateo tomó una decisión que venía considerando desde hacía semanas. El ático, con todos sus lujos y vistas espectaculares, no era un hogar adecuado para una niña. Necesitaban un nuevo comienzo, un espacio que fuera verdaderamente suyo, no solo el lugar donde la tragedia los había unido. «¿Qué te parecería vivir en una casa con jardín?», se preguntó a Sofía una noche. «Un lugar donde pudieras tener un perro, plantar flores, quizás incluso atraer algunas mariposas». Los ojos de la niña se iluminaron con la intensidad que había estado ausente durante tanto tiempo. «¿Podemos tener un columpio en el jardín y un árbol para construir una casa?». «Todo lo que quieras», prometió Mateo, conmovido por su entusiasmo. Comenzaron a buscar de inmediato. Mateo, que había construido edificios en toda la ciudad, ahora recorría vecindarios residenciales con ojos nuevos, evaluando parques cercanos, rutas escolares y seguridad vecinal por encima del prestigio o la exclusividad. Finalmente, encontraron una casa en Coyoacán, un barrio histórico con calles arboladas y una comunidad unida. La propiedad tenía un jardín generoso con un ahuehuete centenario, perfecto para la casa del árbol que Sofía soñaba. El día que firmaron los papeles, Mateo se dio cuenta de que estaba cerrando más que una transacción inmobiliaria. Estaba cerrando un capítulo de su vida para abrir otro completamente nuevo. Y por primera vez desde la partida de Elena, el futuro no parecía un territorio aterrador, sino un horizonte lleno de posibilidades. La mudanza a Coyoacán marcó el inicio de una nueva etapa. La casa, construida en estilo colonial con patios interiores y techos altos, pronto se llenó de risas y colores. Sofía, con la ayuda de doña Carmen, decoró su habitación con mariposas de papel que colgaban del techo, creando un efecto similar al santuario que habían visitado con Elena. El despacho de Mateo, antes un santuario de minimalismo corporativo, ahora compartía espacio con dibujos infantiles enmarcados y fotografías familiares. A veces, mientras revisaba contratos millonarios, encontraba notas de Sofía escondidas entre los documentos. «Te quiero, papá», o «helado después de la cena», cada una ilustrada con pequeños corazones o estrellas. «Estás sonriendo», observó Santiago durante una videoconferencia. «Es perturbador». «¿Perturbador?». Conocí al Mateo Alcázar implacable durante 15 años. Verte sonreír mientras revisamos proyecciones financieras es como ver a un tiburón usando tutú. Mateo rió. Era cierto. Algo fundamental había cambiado en él. Las ambiciones que antes lo consumían ahora ocupaban un espacio diferente en su escala de prioridades. La fiesta de cumpleaños de Lucía, la amiga que Sofía había hecho en la escuela, llegó un sábado soleado de primavera. Mateo había olvidado por completo que la madre de la niña era aquella mujer con quien había conversado brevemente meses atrás, el primer día de clases de Sofía. «Señor Alcázar, qué sorpresa», saludó Gabriela Herrera cuando abrió la puerta de su casa en la Colonia del Valle. No esperaba que viniera personalmente. La mayoría de los padres solo dejan a los niños y regresan después. «Prefiero quedarme, si no es molestia», respondió él recordando los consejos de doña Carmen sobre la importancia de participar en actividades sociales. «Y por favor, llámame Mateo». La fiesta reunía a unos 15 niños y varios adultos en un jardín decorado con temática de superhéroes. Sofía, que había elegido cuidadosamente un regalo para su amiga, corrió a unirse a los juegos apenas llegaron. «Tu hija es adorable», comentó Gabriela, ofreciéndole una bebida. «Lucía habla maravillas de ella.
Dice que sabe todo sobre mariposas y que dibuja mejor que nadie en la clase. Tiene el talento artístico de su madre, respondió Mateo, sintiendo la familiar mezcla de orgullo y nostalgia que surgía cada vez que mencionaba a Elena. Gabriela asintió con comprensión. Lucía me contó lo de tu esposa. Lo siento mucho. No era mi esposa, aclaró él automáticamente para luego añadir, pero gracias, ha sido un proceso. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Gabriela era profesora universitaria, de literatura, viuda desde hacía 3 años. Su esposo, historiador, había sufrido un aneurisma cerebral mientras daba una conferencia. La vida tiene un sentido del humor bastante retorcido, comentó ella sin autocompasión. Roberto dedicó su carrera a estudiar culturas que veneraban la muerte, solo para ser sorprendido por ella en medio de una clase sobre rituales funerarios aztecas. Mateo apreció su franqueza. Era refrescante hablar con alguien que entendía el duelo, pero no lo trataba como una condición de la que avergonzarse. Mientras los niños jugaban, él y Gabriela descubrieron múltiples puntos en común. Ambos habían nacido en Ciudad de México, pero tenían raíces en otros estados, compartían un gusto por el cine clásico mexicano, y ambos habían aprendido a cocinar por necesidad después de quedarse solos con sus hijas. Mis primeros intentos fueron desastrosos, confesó ella riendo. Lucía aún me recuerda el incidente del chile relleno cada vez que me acerco demasiado a la estufa. Yo quemé 3 sartenes antes de dominar los huevos revueltos, respondió Mateo. Ahora somos expertos en panqueques de formas extrañas. Es nuestra tradición dominical. ¿Panqueques con forma de animales? ¿Cómo lo sabes? Es lo mismo que hacemos Lucía y yo, explicó Gabriela con una sonrisa. Aunque los míos tienden a parecer más criaturas prehistóricas deformes que animales identificables. La fiesta terminó con un pastel en forma de escudo de superhéroe y niños sobreexcitados por el azúcar. Mientras ayudaba a recoger envoltorios de regalo, Mateo se sorprendió a sí mismo haciendo algo impulsivo. ¿Les gustaría venir a nuestra casa el próximo fin de semana? Podríamos hacer un picnic en el jardín. Tenemos un ahuehuete perfecto para trepar. Sofía, que escuchó la invitación, apoyó la idea con entusiasmo. Sí, podemos mostrarle a Lucía la casa del árbol que estamos construyendo. Encantaría, aceptó Gabriela. El picnic resultó ser el primero de muchos encuentros. Pronto establecieron una rutina de actividades compartidas. Visitas a museos los domingos, tardes de cine en casa durante la temporada de lluvias, excursiones a parques nacionales cuando el clima lo permitía. Las niñas, que ya eran amigas en la escuela, desarrollaron una relación casi fraternal, intercambiando secretos y creando mundos imaginarios en los que se sumergían durante horas. Mateo y Gabriela, por su parte, encontraron en el otro un refugio inesperado. No era solo la experiencia compartida de la pérdida lo que los unía, sino también el descubrimiento de una compatibilidad que trascendía sus circunstancias. Ella apreciaba su pragmatismo y determinación. Él admiraba su inteligencia y sensibilidad. Ambos valoraban la familia por encima de todo, habiendo aprendido de la manera más dura lo frágil y preciosa que puede ser. Una tarde de agosto, mientras las niñas nadaban en la piscina de la casa, bajo la vigilancia de doña Carmen, Mateo y Gabriela, compartían un momento tranquilo en la terraza. ¿Te puedo confesar algo?, preguntó ella de repente. Por supuesto. Cuando nos conocimos en la fiesta de Lucía, pensé que eras el típico empresario arrogante que solo había venido por obligación. Ya sabes, el padre ausente que compensa con regalos caros. Mateo sonrió. Probablemente lo habría sido, antes de Sofía. Antes de Sofía o antes de Elena. La pregunta lo sorprendió por su precisión. Ambas, supongo. Elena me enseñó que existía un mundo completo del que no sabía nada. Y Sofía me da una razón para seguir explorándolo cada día. Gabriela asintió, comprendiendo. Roberto solía decir que la paternidad es el último rito de iniciación que queda en la sociedad moderna. Te transforma de maneras que ninguna otra experiencia puede. Es una buena descripción, concordó Mateo,
Luego, tras un momento de silencio, añadió: «Me alegra haberte conocido, Gabriela». «A mí también», respondió ella, sosteniendo su mirada por un instante antes de volverse hacia las niñas que reían en la piscina. Esa noche, mientras arropaba a Sofía, la niña hizo una de esas preguntas aparentemente inocentes que en realidad esconden universos de complejidad. «¿Te gusta Gabriela, papá?». Mateo, tomado por sorpresa, titubeó. «Es una buena amiga. ¿Por qué lo preguntas?». «Porque sonríes. Diferente cuando estás con ella, como en las fotos antiguas con mamá». La observación, tan simple y profunda a la vez, lo dejó sin palabras. Era cierto. Sus sentimientos por Gabriela habían evolucionado gradualmente de la amistad a algo más complejo y emocionante, pero también aterrador. «¿Te molestaría si me gustara?», preguntó con cautela. Sofía consideró la pregunta con seriedad. «No. Mamá siempre decía que el corazón es como una casa con muchas habitaciones, que amar a alguien nuevo no significa que tengas que sacar a los que ya están dentro». Mateo sintió un nudo en la garganta. La sabiduría de Elena seguía viva en las palabras de su hija. «Tu mamá era muy inteligente», logró decir. «Lo sé», respondió Sofía con orgullo, «y también creo que le gustaría a Gabriela. Hace galletas casi tan ricas como las de ella». 2 semanas después, durante un paseo por el jardín botánico, Mateo finalmente reunió el valor para expresar sus sentimientos, mientras las niñas corrían adelante, persiguiendo mariposas con redes de observación. Él y Gabriela caminaban lentamente entre plantas exóticas. «He estado pensando», comenzó, inusualmente nervioso para alguien acostumbrado a negociar contratos millonarios, sin pestañear. «Estos meses han sido especiales». Gabriela sonrió. «Lo han sido. Y me preguntaba si…». Las palabras se atascaban. ¿Cómo era posible que fuera más fácil dirigir una junta directiva que expresar sentimientos personales? «Si podríamos intentar ser algo más que amigos», completó ella, salvándolo del apuro. Mateo asintió agradecido por su directa. «Exactamente». «He estado esperando que lo preguntaras», confesó Gabriela, «desde hace unas 6 semanas aproximadamente». Tan obvio era. Mateo Alcázar, para ser un genio de los negocios, eres sorprendentemente transparente en cuestiones del corazón. Rieron juntos, y en un impulso, Mateo tomó su mano. Se sentía extraño y perfectamente natural al mismo tiempo. «¿Qué crees? ¿Qué dirán las niñas?», preguntó ella. Como respondiendo a su pregunta, Sofía y Lucía aparecieron corriendo, sosteniendo una mariposa azul en su red. «Miren lo que encontramos», exclamó Sofía. Luego, notando las manos entrelazadas de los adultos, intercambió una mirada cómplice con Lucía. «Ya era hora», declaró la pequeña con la solemnidad de quien ha estado esperando pacientemente que los adultos lleguen a una conclusión obvia. Los 4 estallaron en risas, y en ese momento, bajo el sol filtrado por las hojas de los árboles centenarios, Mateo sintió que un círculo se cerraba y otro comenzaba. Helena siempre estaría en su corazón, pero había espacio para más amor, mucho más. Los meses siguientes transcurrieron en una dulce progresión. Mateo y Gabriela avanzaron en su relación con la cautela de quienes han aprendido a valorar cada momento. Las niñas, lejos de sentirse amenazadas por el cambio, parecían florecer en la nueva dinámica familiar que se estaba formando. Un domingo de diciembre, casi un año después de la partida de Elena, Mateo llevó a Sofía al santuario de las mariposas monarca, cumpliendo la promesa de convertirlo en una tradición anual. Gabriela y Lucía los acompañaron, respetando el espacio que padre e hija necesitaban para honrar la memoria de Elena. Mientras Sofía colocaba flores junto a una placa conmemorativa que habían instalado meses atrás, Mateo observaba a Gabriela y Lucía esperando a distancia prudente. «Creo que mamá estaría contenta», dijo Sofía de repente, siguiendo la dirección de su mirada, «de vernos felices otra vez». «¿Tú crees?», preguntó él, genuinamente interesado en la opinión de su hija. «Sí, ella siempre decía que la vida es para los vivos, que debemos bailar mientras podamos».
Mateo sonrió ante la frase. Era tan característico de Elena. Además, continuó Sofía, ahora somos 4, es un buen número para jugar a las cartas. La lógica infantil, tan simple y profunda a la vez, lo hizo reír. Tienes toda la razón. De regreso en Ciudad de México, mientras las niñas dormían agotadas por el viaje, Mateo y Gabriela compartían una copa de vino en la terraza. La noche era clara, con estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. He estado pensando, comenzó él. Eso suena peligroso, bromeó ella. Mi casa es grande, una observación astuta, y la tuya está cada vez más lejos de la escuela de las niñas. Gabriela lo miró con una ceja arqueada. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Quizás, respondió él, repentinamente inseguro, a menos que pienses que es demasiado pronto, o demasiado abrupto, o simplemente una mala idea en general. Ella sonrió ante su nerviosismo. El gran Mateo Alcázar, temblando ante la perspectiva de hacer una simple pregunta. No es una simple pregunta, protestó él. Es una propuesta que podría cambiar nuestras vidas. La tuya, la mía, la de las niñas. Para bien, espero. Eso creo, pero entendería si prefieres esperar. Gabriela tomó su mano, acariciando los nudillos con el pulgar. La vida ya me enseñó que esperar no garantiza nada. A veces hay que saltar, aun sin saber exactamente dónde aterrizarás. Entonces, ¿es un sí? Es un hablemos con las niñas primero. Si ellas están de acuerdo, yo también lo estoy. La conversación con Sofía y Lucía tuvo lugar al día siguiente, durante el desayuno dominical de panqueques. Para sorpresa de los adultos, las niñas recibieron la idea con entusiasmo inmediato. ¿Significa que seremos hermanas oficialmente?, preguntó Lucía, emocionada. ¿Y qué Bigotes también vivirá aquí?, añadió Sofía, refiriéndose al gato de Lucía. Ante las respuestas afirmativas, las pequeñas chocaron palmas y comenzaron a planificar inmediatamente cómo reorganizarían sus habitaciones y juguetes. La mudanza de Gabriela y Lucía se completó justo antes de Navidad. La casa, ya cálida y acogedora bajo la influencia de Sofía y doña Carmen, adquirió nuevos toques con los libros de Gabriela y los instrumentos musicales que ella y Lucía tocaban. El gato Bigotes, después de una semana de indignación felina, finalmente aceptó su nuevo hogar y estableció dominios estratégicos en diversos rincones soleados. La Nochebuena, sentados alrededor de una mesa decorada con velas y flores de mino. Pascua. Mateo observó los rostros iluminados de su nueva familia. Sofía y Lucía debatían animadamente sobre cuál villancico deberían cantar primero. Gabriela preparaba chocolate caliente, siguiendo la receta especial de doña Carmen, quien supervisaba la cena con la satisfacción de quien ve sus esfuerzos dar fruto. En un rincón del salón, el árbol de Navidad albergaba un ornamento especial. Una mariposa de cristal que reflejaba las luces en destellos multicolores. Era el homenaje silencioso a Elena, la mujer que con su partida había catalizado esta improbable reunión de almas. Por los nuevos comienzos, propuso Gabriela, levantando su taza de chocolate. Y por los recuerdos que nos trajeron hasta aquí, añadió Mateo compartiendo una mirada cómplice con Sofía. La niña sonrió, levantando su propia taza. Por las familias que elegimos, dijo con una sabiduría que trascendía su edad. Mientras brindaban, Mateo sintió una certeza profunda asentarse en su pecho. El camino había sido inesperado, doloroso a veces, pero lo había conducido exactamente donde necesitaba estar, con las personas que ahora constituían su mundo entero. La Universidad Nacional Autónoma de México resplandecía bajo el sol de junio. Estudiantes con togas y birretes negros formaban un mar, ondulante en la explanada principal, mientras familiares emocionados buscaban el mejor ángulo para fotografiar el momento. Entre la multitud, Mateo Alcázar, ahora con algunas canas en las sienes que añadían distinción a su apariencia, intentaba controlar su emoción mientras esperaba que nombraran a su hija. Sofía Elena Alcázar Fuentes, licenciatura en periodismo,
mención honorífica por su tesis sobre comunicación socioambiental. El aplauso estalló en su sección, mientras una joven de 21 años, con el mismo color ámbar en los ojos que había cautivado a Mateo 15 años atrás, cruzaba el escenario con paso seguro para recibir su diploma. Desde su lugar, Mateo sentía que el corazón le explotaría de orgullo. A su lado, Gabriela, ahora su esposa desde hacía 10 años, apretó su mano en señal de complicidad. Lucía, convertida en una hermosa joven de 22 años que estudiaba arquitectura, silbaba y aplaudía con entusiasmo. Incluso los gemelos, Martín y Miranda, los hijos biológicos que Mateo y Gabriela habían tenido juntos y que ahora contaban con 9 años, agitaban pancartas hechas a mano. «Felicidades, Sofi, eres nuestra periodista favorita». Doña Carmen, que a sus 70 y tantos años seguía siendo parte esencial de la familia, se secaba lágrimas discretas con un pañuelo bordado. «Elena estaría tan orgullosa», murmuró la anciana, y Mateo solo pudo asentir, pues la emoción le impedía hablar. La celebración posterior se realizó en el jardín de la casa de Coyoacán, que a lo largo de los años se había convertido en el epicentro de innumerables reuniones familiares. El Ahuehuete, ahora con una casa del árbol más elaborada que servía como refugio para los gemelos, proporcionaba sombra generosa sobre mesas decoradas con flores y fotografías que narraban el crecimiento de Sofía. «Papá está a punto de llorar otra vez», advirtió Lucía en tono burlón mientras servía bebidas. «¿Alguien tiene un pañuelo de repuesto? Déjalo en paz», defendió Sofía a su padre, abrazándolo por los hombros. «Tiene derecho a emocionarse. No todos los días su hija se gradúa con honores». «Y consigue trabajo antes de la graduación», añadió Gabriela con orgullo maternal, aunque no fuera su madre biológica. «El mejor reportero ambiental que el Universal tendrá jamás». Mateo observaba la escena con una mezcla de nostalgia y felicidad. Su imperio inmobiliario había continuado creciendo, pero de formas que el antiguo Mateo jamás habría imaginado. Bajo su dirección, Grupo Alcázar se había convertido en pionero de la construcción sustentable en México, inspirado en parte por la pasión de Sofía por el medio ambiente. Sus edificios ahora incluían jardines verticales, sistemas de captación de agua pluvial y energía solar, ganando premios internacionales por innovación. «¿En qué piensas?», preguntó Sofía, notando su momentánea abstracción. «En lo mucho que has cambiado mi vida», respondió con sinceridad. «En lo diferente que sería todo si no hubieras aparecido aquella noche lluviosa con tu madre». Sofía sonrió, un gesto que seguía recordándole a Elena en los detalles más sutiles. «Técnicamente, fue ella quien apareció. Yo solo era una niña asustada escondida detrás de su falda. Una niña que dibujó una familia en las nubes la primera noche», recordó Mateo. El recuerdo quedó suspendido entre ellos, cargado de significado. Esa noche en su ático de Polanco parecía pertenecer a otra vida, a otro Mateo Alcázar. Más tarde, mientras los invitados disfrutaban del banquete preparado por doña Carmen y su equipo de ayudantes, Sofía se escabulló hacia un rincón tranquilo del jardín. Mateo la encontró sentada en un banco de piedra, contemplando un pequeño altar dedicado a Elena. A lo largo de los años, este espacio se había convertido en un lugar sagrado para la familia. Un jardín de mariposas con plantas, específicamente seleccionadas para atraerlas, rodeando una fotografía de Elena sonriente bajo el sol de Michoacán. «¿Puedo?», y preguntó Mateo señalando el espacio junto a ella. «Siempre», respondió Sofía haciéndole lugar. Se sentaron en silencio por un momento, observando las mariposas que revoloteaban entre las flores. Cada año, sin importar qué tan ocupadas fueran sus vidas, mantenían la tradición de visitar el santuario en Michoacán. Con el tiempo, Lucía, los gemelos y Gabriela se habían sumado a este ritual, respetando siempre el momento privado que Mateo y Sofía necesitaban para conectar con el recuerdo de Elena. «Le estaba contando sobre mi nuevo trabajo», explicó Sofía finalmente. «Mi primer reportaje será sobre el santuario, ¿sabes? Un especial sobre los esfuerzos de conservación
y las comunidades locales que protegen a las mariposas. Es perfecto, aprobó Mateo. Un círculo completo. Estaba pensando en mamá, en cómo una decisión suya cambió tantas vidas, continuó ella. Si no hubiera tenido el valor de buscarte aquella noche, o si yo no hubiera bajado a recibirlas, añadió él, recordando cómo había estado a punto de rechazar la visita. La vida está llena de esos momentos decisivos, ¿no? Pequeñas elecciones que lo cambian todo. Mateo asintió, recordando sus propias encrucijadas, la decisión de cancelar una reunión importante para llevar a Sofía al zoológico, la invitación impulsiva a Gabriela y Lucía para un picnic, el salto de fe que significó proponer que vivieran juntos. «Hay algo que nunca te he preguntado directamente», dijo Sofía después de un momento. «¿Alguna vez descubriste cómo fue posible? Lo de tu condición médica y, sin embargo, ¿cómo pude ser tu padre biológico a pesar de mi supuesta esterilidad?», completó él con una sonrisa. A lo largo de los años la pregunta había surgido ocasionalmente, pero siempre de manera tangencial. Los médicos tenían varias teorías, explicó. La más probable es que mi condición no era absoluta, sino casi absoluta. Una probabilidad entre millones, literalmente. Un milagro estadístico, comentó Sofía. Eso o los médicos se equivocaron durante años, aunque después de ti me hice pruebas adicionales que confirmaron el diagnóstico original. Así que soy oficialmente imposible, concluyó ella, con una sonrisa traviesa. Siempre lo he sabido, respondió él abrazándola. El sonido de risas infantiles interrumpió el momento. Los gemelos corrían hacia ellos, seguidos por Lucía, que intentaba mantener cierto orden. «Sophie, papá, vengan. La abuela Carmen va a contar la historia», anunció Miranda, la menor de los gemelos por 5 minutos y eternamente la más impetuosa. «¿Qué historia?», preguntó Mateo, aunque ya lo sabía. «La de cómo se conocieron tú y Sophie», respondió Martín, el reflexivo del par. «Prometió contarla si nos portábamos bien durante la ceremonia». Sofía intercambió una mirada cómplice con su padre. «Supongo que se la han ganado». Regresaron juntos a la terraza, donde doña Carmen había reunido a un grupo de niños, primos, vecinos y amigos de los gemelos, alrededor de una mesa baja. La anciana, que había sido testigo de la transformación de aquella familia improvisada en el clan unido que era ahora, tenía un talento especial para narrar la historia de manera apropiada para cada edad, omitiendo los detalles más dolorosos sin perder la esencia emocional. Todo comenzó una noche de tormenta. Comenzó la nana con voz teatral, capturando inmediatamente la atención de los pequeños. En un edificio tan alto que parecía tocar las nubes. Mientras la narración avanzaba, Mateo observó las reacciones de sus hijos menores. Los gemelos, aunque habían escuchado la historia decenas de veces, seguían cautivados como si fuera la primera vez. Para ellos, la llegada de Sofía a la vida de su padre era un cuento casi mítico, algo que había sucedido en un tiempo antes de su existencia, pero que había moldeado el mundo al que habían llegado. Gabriela se acercó, rodeando su cintura con un brazo. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. «Perfecto», respondió él besando su sien, solo recordando. «Has recorrido un largo camino desde aquel empresario solitario en su torre de cristal», observó ella. «A veces me pregunto si esa persona realmente fui yo». «Lo fue, y gracias a eso valoras más lo que tienes ahora». La sabiduría de su esposa nunca dejaba de sorprenderlo. En sus 15 años juntos, Gabriela había sido su ancla, su consejera y su cómplice. Habían construido una vida que ninguno de los dos habría imaginado después de sus respectivas pérdidas. Cuando doña Carmen llegó a la parte en que Sofía preguntaba si podía pasar la noche con su padre, los niños contuvieron la respiración, aún conociendo el desenlace. La nana tenía un don para transmitir la carga emocional de ese momento crucial, la vulnerabilidad de la pregunta y la profundidad de la respuesta. Y así fue como un hombre que creía tener todo descubrió que no tenía nada, y un hombre que creía no poder tener hijos encontró su mayor tesoro en una pequeña niña valiente.
concluyó doña Carmen la primera parte de la historia. Ahora la parte de Gabriela y Lucía, pidió Miranda, ansiosa por escuchar cómo su propia madre había entrado en la narrativa. Esa es otra historia para otro momento, respondió la anciana con una sonrisa. Ahora es tiempo de pastel. Mientras los niños corrían hacia la mesa de postres, Sofía se acercó a Mateo y Gabriela. Les tengo una sorpresa, anunció con un brillo especial en los ojos. Mi primer proyecto personal como periodista. Su bolso extrajo una tableta digital y la encendió, mostrándoles la pantalla. Era la portada de un libro electrónico titulado Alas de Esperanza, historias de familias no convencionales. La imagen de fondo mostraba una mariposa monarca posada sobre la mano extendida de un niño. Es una colección de testimonios de familias formadas por circunstancias inusuales, explicó con entusiasmo. Personas que encontraron el amor y la conexión en los lugares más inesperados. Y adivinen quién tiene el primer capítulo. ¿Nosotros?, preguntó Gabriela emocionada. Por supuesto, el magnate y la mariposa, cómo una pregunta inocente transformó una vida. Hice entrevistas a todos, papá, tú, Lucía, doña Carmen. Incluso los gemelos aportaron sus perspectivas. ¿Y tú?, inquirió Mateo. ¿Cuál es tu perspectiva en todo esto? Sofía sonrió, con esa mezcla de dulzura y determinación que siempre le recordaba a Elena. Que las familias verdaderas nacen de la elección de amar y cuidar, no de los vínculos biológicos, que a veces las tormentas nos llevan exactamente donde necesitamos estar aunque no lo sepamos en ese momento, y que algunas personas como mamá dejan huellas tan profundas que siguen conectándonos incluso cuando ya no están físicamente. Mateo sintió las lágrimas agolparse nuevamente. Elena estaría tan orgullosa de ti. Lo sé, respondió Sofía con serenidad. La siento conmigo cada vez que una mariposa se cruza en mi camino. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y los niños finalmente se durmieran, Mateo se encontró solo en la terraza, contemplando las estrellas. El imperio inmobiliario que una vez había sido el centro de su existencia, ahora era simplemente una parte de una vida mucho más rica y compleja. El sonido de pasos suaves le indicó que Sofía se había unido a él. Ahora adulta, con una carrera prometedora por delante y planes de mudarse a su propio apartamento en unas semanas, seguía siendo en muchos sentidos aquella niña que había dibujado una familia en las nubes la primera noche. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando cumplí 18? Preguntó ella sentándose a su lado. Te he dicho muchas cosas a lo largo de los años, respondió él con una sonrisa. Me dijiste que la verdadera riqueza no está en los edificios o las cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos y en las historias que ayudamos a escribir. Suena a algo que diría. Pues tenías razón, afirmó ella, y creo que ambos hemos sido increíblemente ricos en ese sentido. Permanecieron en silencio por un momento, disfrutando de la quietud de la noche. Finalmente Sofía habló de, a nuevo, hay algo que quiero pedirte, lo que sea. Cuando tenga hijos algún día quiero que les cuentes esta historia, nuestra historia, desde el principio, con todos los detalles que yo era demasiado pequeña para recordar. Te lo prometo, respondió Mateo sintiendo un nudo en la garganta ante la idea de convertirse en abuelo algún día, y llévales al santuario de las mariposas, para que conozcan a su abuela Elena. Cada año, confirmó él. Sofía apoyó su cabeza en el hombro de su padre, un gesto que había repetido innumerables veces a lo largo de 15 años. Desde aquella primera noche de tormenta, cuando una pregunta inocente había cambiado el curso de 2 vidas, hasta esta noche estrellada de celebración, el vínculo entre ellos había resistido todas las pruebas. Te quiero, papá, dijo simplemente. Y yo a ti, mi pequeña mariposa, respondió él, utilizando el apodo que había surgido naturalmente después de aquel primer viaje a Michoacán. En el jardín abajo, una mariposa nocturna revoloteó entre las flores plantadas en honor a Elena, su vuelo silencioso, una reminiscencia de cómo los actos de amor continúan resonando mucho después de que quien los inició se haya ido.
El hombre que una vez había construido su identidad alrededor de la imposibilidad de ser padre, ahora se definía precisamente por esa función. Padre, esposo, guía, el empresario solitario, obsesionado con levantar edificios cada vez más altos, había descubierto que el legado más duradero no se construye con acero y concreto, sino con momentos compartidos, lecciones aprendidas y amor incondicional. Y todo había comenzado con una pregunta en medio de la noche más oscura. «Mamá acabó de morir. ¿Puedo pasar la noche aquí, papá?» Una pregunta que en su devastadora simplicidad había contenido la semilla de un nuevo comienzo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo y Sofía los haya conmovido profundamente. Este viaje a través del dolor, la esperanza y la transformación nos recuerda que las familias más fuertes a veces nacen de las circunstancias más inesperadas. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre vínculos que trascienden la sangre y el tiempo. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos relatos únicos que exploran la complejidad de la vida, el amor y las segundas oportunidades. ¿Qué historia familiar los ha marcado a ustedes? ¿Creen que los vínculos más importantes son los que elegimos o los que nos vienen dados? Los esperamos en los comentarios para continuar esta conversación que nos une a todos.